Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Alejandro Y yo soy Charis. y bienvenidos al tercer capítulo de Sin Tapabocas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Preséntate. Hola a todos, soy Adriana Gutiérrez, siempre feliz, siempre alegre. No sé si se darán cuenta de algo, alguna particularidad, si se le encuentran un parecido con alguien, bueno, ahí ustedes deducirán y los que ya saben la respuesta, para ver si alguien acierta en los comentarios. Entonces, Adriana alias Nana nos está acompañando el día de hoy para hablar de un tema muy interesante que creo que a todos nos llama la atención y todos tenemos que ver con él. Y es el tema de la música. No sé si tú quieres decir algo, mi amor. Pues yo quisiera saber qué música escuchan ustedes. Primero Nana, porque es la invitada. Ay, pero porque de una... Bueno, de todo un poquito. O sea, me gusta, sobre todo que he estado en esa parte de escuchar música en portugués y todo eso. Me gusta mucho Som do Reino. No sé si se dice bien, así está bien dicho. Bueno, eh, Marcos Brunet, pues lo escucho. También, últimamente, como por estar aprendiendo inglés y todo eso, también estoy escuchando mucha música en inglés y cosas así. No sé qué más decir. A mí, yo no sé. Yo, la verdad, y Charis es testigo de eso, yo casi no escucho música, de verdad. No sé por qué. Casi no soy de esa cultura de escuchar música para todo. Pero si me toca escuchar algo, o si me encarreto con algún tipo de música, hubo un tiempo que escuchaba muchísimo Hillsong, me gustaba mucho Hillsong. Betel, así súper mainstream, por así decirlo, mainstream cristiano, así. Marco Brunet, escuchaba muchísimo. Más que todo eso, la verdad, en cuanto a lo que es la música que a veces uno normalmente escucha. Yo, la verdad, yo escucho solo música en inglés. Es que a mí la música en español no me conecta, no sé por qué, pero disfruto mucho más la música en inglés. Yo creo que está relacionado porque en el colegio, yo estudié en un colegio cristiano desde chiquita y era bilingüe. Entonces siempre tuvimos, a final de año hacíamos como algo tipo clausura, donde se llamaba Let's Worship the Lord. Y ahí, ahí em, era una noche entera en la que todo el año preparábamos canciones de adoración. Entonces eh, estaba el grupo de danza, el grupo del coro, el grupo de los músicos, el de los panderos y así. Y todo el colegio organizaba una noche en la que adorábamos al Señor. Entonces yo crecí aprendiéndome muchas canciones cristianas en inglés. Yo creo que por eso es que para mí, yo en este momento de mi vida o por mucho tiempo disfruto más la música en inglés que la música, como que me conecta más. No es que la música en español no me guste, porque claramente en la congregación adoramos con música en español. Sí. Pero sí, digamos que para yo sentarme a escuchar música, escucho música en inglés. Yo creo que el 90% de mi música es en inglés. El otro 10 se lo reparte entre portugués y español. Pero pues no sé. Sí. ¿Cómo creen ustedes que la música que ustedes escuchan los afecta en su forma de vivir? O sea, porque vemos que en muchas culturas la música está muy relacionada con la cultura, por ejemplo. En el caso de ustedes, que son costeños, por ejemplo, el vallenato no es una música más que los costeños escuchan, sino que está profundamente relacionada en la cultura. ¿Qué me pueden decir Sí, al respecto? o sea, hablando aquí de nuestra experiencia, pues nosotros días, o sea, aquí es normal que todos los días se escuche vallenato, que al frente diagonal el vecino esté escuchando vallenato y todo eso, y eso ha marcado muchísimo la cultura, sobre todo de acá de Riohacha, pues, y de la costa como tal, que ya describen, las canciones ya describen cómo es la persona, o sea, describen cómo es la sociedad, cómo de verdad marca la cultura de la gente de acá. Y es fuerte, o sea, porque hay veces que si se pone uno a escuchar una letra, o sea, si la simple letra de un vallenato, y uno dice como, eso es lo que marca esta cultura, o sea, eso es lo que estamos viendo ahora mismo, y es Sí, fuerte. Sí, nada, tocó un punto que a mí me parece clave
y es el tema de la cultura, ¿no? O sea, digamos, quiera o no quiera, con la globalización se han ido rompiendo, digamos, algunos temas, por ejemplo, que personas que son del exterior, extranjeros, cuando vienen acá a Colombia y escuchan el vallenato, ¡ay, qué chévere el vallenato! Y es lo primero, como la primera impresión. Está roto como esas barreras, el tema de la globalización, de la conexión de todos los países y de todas las culturas. Pero sí es verdad de que la música habla mucho de la cultura de un país. Tú vas a Argentina y el que no escucha tango, el que no le gusta el tango, pues Es rarito. es anticultura, si me hago entender. Vienes acá a Colombia y el que no le gusta el vallenato, pues es anticultura, es raro. La salsa también. ¿Sí? Entonces como que tiene que ver mucho la cultura con de dónde eres y con qué música escuchas, con qué música creciste. Eso define de una otra forma también quién eres. Entonces yo creo que ahí hay algo curioso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esa gente que, digamos, todos hemos tenido algún amigo en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que no le gusta la música del país de donde es, o del lugar de Sí, donde que iba es. contra ¿Sí? cultura, que iba hacia choque. Exacto. Y esa persona, por lo general, corresponde también con un estereotipo de una persona que no se siente identificado con la cultura de donde está. O sea, casi siempre. O sea, Sí. si tú ves que esa persona trata de copiar un modelo de una cultura que no es de acá. O quiere ser gringo, o quiere ser europeo, o quiere ser algo. Sí, o sea, no sé. que le caiga. Que le caiga. Que le caiga el guante. Entonces, yo creo que ahí va algo como del componente de no me siento identificado con eso. Con eso. Entonces, cosas como esa también me hacen preguntarme, por ejemplo, hay géneros que ya han traspasado las barreras de lo cultural, el reggaetón, por ejemplo. Entonces ya cualquier O sea, tú hablas de persona... reggaetón y tú no sabes, bueno, es de qué país, pero no importa, o sea, como que ya no importa de qué país originó el reggaetón, ahora todo el mundo escucha reggaetón y o sea, el reggaetón es como, no tiene sentido que se cante, se baile, pero se disfruta, y es como, ¿por qué? O sea, como que la gente lo disfruta y como, ¿qué le ven? Sí. Como hay, por ejemplo, ritmos que tú, o sea, tú dices reggaetón y no, o sea, si investigas un poquito, tienes un país con el que relacionarlo. Cosa que no pasa con el vallenato. O sea, a ti te dicen vallenato y tú automáticamente piensas en Colombia. Pero el reggaetón como que se volvió parte de la globalización. O sea, es igual que el trap, por ejemplo, que ahorita está súper de moda el trap. O la electrónica también. Como que no lo relacionas con un país, sino más bien como con una cultura. Sí. Sí, exacto. Y ya se ha vuelto incluso algo... ahí yo veo el poder de la música, no solamente en cuanto a música como producto, porque al final la música la estamos mencionando acá como un producto, como este género musical, y esta letra, y esta canción, este ritmo, sino música como fenómeno mundial, teniendo en cuenta que la música ya no solamente marca culturas, sino también marca generaciones. Por ejemplo, nosotros hablamos de los 60 y hablamos de un tipo de música, de un tipo de vestimenta, un tipo de persona. Hablamos de los 70, un tipo de música, un tipo de persona, un tipo de vestimenta. Y qué curioso que no solamente nos acordemos de cómo se vestía la gente en esa época, que eso es otro tema que me parece muy interesante, hablar después de la ropa y todo eso, las tendencias, y darnos cuenta que la ropa y la música es lo que más define una generación, ¿sí? Es como los signos distintivos de cómo era una cultura. Como en lo que más se conecta a la gente. O sea, algo Exacto. que puede unir a muchas personas, la moda y la música. ¿Eso Sí, es lo que dices? eso es lo que me estoy refiriendo. Y no solamente como géneros musicales. O sea, podemos identificar qué géneros se escuchaban más en esas épocas, en esas décadas. Pero lo más importante es que no solamente marcó un género, sino que marcó una generación. ¿Sí? Todos los que eran de los 60 y de los 70 tenían un gusto parecido en cuanto a su música y a cómo vestir. O sea, era algo que lograba identificar y unir. Entonces me parece que la música, ya no solamente como fenómeno cultural, sino como fenómeno generacional, es algo que marca un antes y un después en cuanto a una generación. Entonces, digamos, la influencia o la repercusión que tiene, por ejemplo, el reggaetón y el trap y la electrónica actualmente no tiene nada que ver con lo que era antes, hace 10, 15 años, ¿sí? Es muy diferente. ¿Qué era hace 10 o 15 años? Hace 10 o 15 años yo no sé qué podría ser. O sea, que todo eso de que marca generaciones
sea, es muy obvio, o sea, nuestros papás nos decían, no, yo crecí con tal canción y mi papá me ponía tal canción y me recordaba, esto me recuerda a mi infancia, esto me recuerda, o sea, cómo marca también que la generación guarda recuerdos con una música, o sea, dice, esta canción me recuerda cuando mi papá me contaba una historia, esta canción me recuerda cuando yo jugaba con mis compañeros, o sea, y cómo la música te asciende tanto que marca tu cultura, pero también marca recuerdos, o sea, deja marcas en nuestras vidas, o sea, es tan fuerte. Sí. Hay momentos de nuestra vida que los podemos recordar con una música, es lo que yo me imagino. O Exacto. sea, como que tú te estás recordando eso y te suena algo de fondo, tal canción o algo así. Por ejemplo, nosotros hablar en nuestro matrimonio, bueno, nosotros somos Estamos esposos. casados. Sí, somos esposos. Y en nuestro matrimonio la canción que Dios nos puso, pues desde el comienzo de todo fue The Goodness of God, que es de Betel. Y esa canción literal la cantamos todo el Sí, tiempo, sonaba todo el para tiempo. nuestro pre-wedding, la persona que nos hizo el pre-wedding nos decía, bueno, ¿y qué canción le ponemos de fondo al video? Y nosotros, pues The Goodness of God, y después para la boda, pues The Goodness of God, y después para el video de la boda, pues The Goodness of God. De hecho, eso que tenemos ahí atrás con fotos tiene la letra de The Goodness of God. O sea, como que esa canción marcó muchísimo. Ujú. No, yo creo que recordamos ese día y recordamos esa canción. Sí, O sí. las canciones que cantamos ese día. O sea, marcan momentos, ¿sí? Y no solo eso, o sea, ahorita ahondando un poquito más en el concepto de la música como fenómeno y relacionándolo un poquito con el tema que hablamos la vez pasada de las redes sociales. Veamos hoy en día un artista musical mueve masas. O sea, Mm. ¿cuántos millones de reproducciones tiene, no sé, canciones como Gangnam Style, como Despacito, todas esas canciones? Y, o sea, a raíz de eso, todo eso causó un revuelo. O sea, imagínense, uno no es consciente de esto, pero yo me percaté de lo siguiente. Tú no veías en ninguna red social, nada de Instagram, nada de ninguna persona cantando algo en español de Estados Unidos. Salió Despacito y todo el mundo Todo comenzó el a mundo. cantar en español. Los cantantes americanos se comenzaron a unir con cantantes hispanohablantes, Como Tusa. latinoamericanos, para hacer canciones que tuvieran los dos idiomas, Mm. porque tuvo la repercusión, el boom el español por el reggaetón. O sea, imagínense, los latinos somos caracterizados por el reggaetón. O sea, literalmente uno va a Estados Unidos y estoy seguro que todos pensarán, a este le gusta el reggaetón, le gusta Con la ranchera. o la ranchera si es mexicano. O sea, nos catalogan por lo que escuchamos o por la música que se escucha generalmente. Y si vamos, por ejemplo, también a redes sociales, uno ve quiénes son las personas que tienen más seguidores en todas las redes sociales. Los cantantes, los Sí. músicos. No solamente son cantantes, crean marcas, son marcas. Los músicos son marcas de por sí que influencian a cómo te vas a vestir, qué estás escuchando, cuáles son tus expectativas de vida, todo eso. O sea, mucha gente hoy en día quiere ser como los cantantes. Mm. O sea, no Sí, solamente la influencian música tanto como... que la otra vez en Instagram vi que hicieron una entrevista de J Balvin con unos niños para hablar de un álbum que él Ah, sacó. sí, Ah, sí, sí. yo O la sea, vi, yo la vi. y comentar de que por qué tal canción, que por qué tal canción, y él respondía como, es que yo quiero enseñarles algo. O sea, ya los artistas no solamente hacen canciones porque, ay, quiero que pegue y que la escuchen y Para ganar ganar como producto, el brillo. sino que ahora quieren, o sea, dejar algo, marcar algo, o sea, conscientemente. Sí. Sí, cómo ha cambiado también el pensamiento frente a la música, ¿no? O sea, que podemos decir que la música es algo que trasciende el tiempo, o sea, que es algo que puede durar para siempre. Una canción, digamos, no sé, el jazz viejito de Nat King Cole, de toda esta gente, que es ya muy viejo, pero sigue siendo actual, o sea, a eso voy, que la música es atemporal. Aleluya. El himno de, pues en nuestro caso, Dios. ¿cuál? Juan Grande eres Dios, sí. Ajá. Esa canción. Es atemporal. O sea, la música tiene un componente que no se ciña al tiempo. Es más, A pesar de que la moda pase, porque sí, todas las canciones tienen su momento de fama, pero a pesar de eso, la música sigue siendo temporal. ¿y quién es el autor de Cuán grande es él? Creo que la historia, no estoy segura, pero creo que la historia es un piloto o algo así que
tuvo un accidente. Mire, Pues es la historia que yo he escuchado. Para mí de la percepción, porque uno siempre escucha rum rum, no, esta canción la hizo cuando son himnos tan viejos. A mí me causa tanta impresión pensar de que yo creo que esos himnos son tradición oral. O sea, estoy segurísimo que esos himnos son tradición oral. Imagínense, o sea, que esa canción causó tanto revuelo en alguien, o impactó tantas personas, que esas personas tuvieron que escribirlas, alguien la escuchó y dijo, uy, esto hay que grabarlo. Hay un video que es muy famoso. ¿Cómo? Que dicen como, no, esto tiene que ponerle melodía, armonía, mejor pongámosle esto. O sea, ¿cómo comenzó esa canción? O sea, una idea, pero eso ha marcado tanto a tantas generaciones. Sí. Y hay un video muy, muy chévere de un señor que comienza a cantar como 20 canciones cristianas en tanto tiempo. Sí, como esos videos de la evolución de la moda, no sé qué, esta es la evolución de la adoración, y coloca ahí un rango de tiempo. Y hay unas canciones, pero de súper, muy que viejas. uno no sabe que son tan viejas y son impresionantes, muy bonito. O sea, y ponte a pensar en ese entonces cómo se podía grabar esa canción, no había grabación, o sea, esa canción pasó cantándose. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué piensan entonces, hablando como del asunto de la grabación? Ahorita tenemos la facilidad de grabar, digamos, música, podemos agarrar nuestro celular y grabar, o sea, sí, lo tenemos en el bolsillo. Pero antes, digamos, en tiempos bíblicos, pues no se podía grabar. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿qué música se escuchaba en el templo? Porque, por ejemplo, en el tabernáculo de David, había adoración 24 horas, pero ¿eso qué significa? O sea, nosotros tenemos una imagen de que probablemente era gente con arpita porque David tocaba el arpa cantando 24 horas, 7 días a la semana, pero en realidad no tenemos forma de saberlo, por lo menos nosotros de este lado del mundo, a menos de hacer una investigación súper densa en la tradición oral hebrea. Sin embargo, la imagen que se nos viene, por lo menos a mí en mi mente, cuando yo pienso qué música se escuchaba en el tabernáculo, no me puedo imaginar algo diferente a o lo que tocamos en la iglesia o a Javanagila, ¿sí? ¿Ustedes qué se imaginan que sonaba en el templo? O sea, ¿qué era esa adoración que Dios dice 24/7 en el templo? O sea, yo no sé si ustedes han escuchado mucho que dice, oye, tus palabras fueron música para mis oídos. O sea, como, ay, tus palabras fueron música. Yo siento que también ellos no solamente hacían canciones, eso, sino que poesías, poemas, que lo daban con algún tipo de rima o alguna cosa que ya eso para ellos tenía musicalidad. Entonces era como, esto estaba 24 horas, pero era unas palabras, era y para eso, no sé, lo sentían como música. Como una declamación pues poética. Pienso. Sí. Yo creo que había mucho ritmo, había muchas baterías, o sea, no batería como batería, sino me refiero a mucha percusión. Había panderos, muchas palmas, panderos, salterios, había mucho. Y creo que también había muchas cuerdas, yo me imagino así. ¿Pero existían las guitarras? Sí. Sí existían las guitarras en ese Los instrumentos de cuerda, no sé, la guitarra no, pero instrumentos de cuerda sí. No como tal guitarra, pero sí instrumentos de cuerda. O sea, no sé específicamente cuál sería, pero creo que debe ser pero aprendan guitarra. Un antecesor del arpa, pero debía ser algo así. Sí. ¿Y tú crees que ellos cantaban? O sea, porque se supone en los salmos nosotros vemos cántico de David, cántico de no sé quién, cántico de Coré. Entonces digamos que en teoría son canciones, pero entonces tenemos que podría ser una declamación poética de lo que estaban viendo, estaban sintiendo, diciendo poética como para que entiendan cómo nos la imaginamos, ¿sí? No porque sea un poema, no porque sabemos que la Biblia es verdad y es vida, ¿no? Pero ¿cómo sería? Eso me pone a pensar a mí, porque digamos que la música que nosotros tenemos en este momento, empezando por la palabra musa, ¿no? En realidad tiene mucho de ese componente cultural que estábamos hablando. O sea, la música que nosotros tocamos es pop, si lo queremos meter dentro de un género pop, o balada, o rock, y con eso adoramos. Porque es lo que tenemos. Pero tiene mucho, o sea, si yo me voy a la fuente,
pues probablemente no salió bajado del cielo, ¿sí? Porque ha pasado muchos siglos desde David o desde esa época gloriosa de Israel. Entonces, si hay tanta, digamos, componente cultural en la música que tocamos, ¿deberíamos adorar con esa música? Una pregunta Fuerte. delicada. Es muy fuerte porque yo pienso que Dios se mueve con tanta misericordia con nosotros. O sea, Dios nos ha tenido con tanta misericordia que nos permite, con nuestra ignorancia, nos permite poder hacer algo. O sea, aunque no sabemos bien la fuente de cada cosa que hacemos, nosotros lo que intentamos con un corazón dispuesto a servirle. Y yo siento que también, aunque se clasifique en género y todo eso, muchas cosas de lo que el Señor nos ha dado también como grupo de alabanza, o sea, vienen de Él, o sea, y siento que eso ya sería inspiración de Él. Y, o sea, ahí no le encajaría ya como un género, sino como algo que Dios nos dio, o sea, ya ahí sería como, no sé. Para los que no saben, Charis, Nana y yo estamos en el grupo de alabanza de Amor y Restauración. Entonces, por eso es que Nana decía que todo eso que Dios nos ha dado saldría de lo del género. A mí me parece que el tema es un poquito denso por lo siguiente. Así como nosotros estamos argumentando de que nuestra cultura, o la cultura en la que crecimos, más bien, porque nuestra cultura es otra, tiene una influencia directa en nosotros en cuanto a cosas como qué tocamos, cómo es la forma en la que interpretamos los instrumentos, qué tipo de música consideramos adoración o de qué tipo de canciones consideramos adoración, sí, más bien. Yo creo que también muchas personas podrían decir, bueno, entonces eso también les pasó a los hebreos. Los hebreos, el acercamiento que tuvieron a las primeras interpretaciones musicales fue conforme a las raíces y a la forma en la que ellos... O a los pueblos que los rodeaban, exacto, de o donde pudieron ellos aprenderlo de salieron. ahí. O sea, si en Egipto había música y esa era la única música que conocieron los hebreos por 400 años, probablemente en el templo, en el tabernáculo se escuchaba también algo medio egipcio. Exactamente. Puede ser. Entonces, yo creo que ahí ese es un tema muy delicado, con una línea muy delgadita, porque creo que si nosotros entramos a hilar muy delgado, de verdad la adoración o lo que nosotros llamamos adoración, las canciones que tocamos, todas estarían catalogadas, si nos ponemos a categorizarlas por géneros, en esto es pop, esto es balada, esto es tal, esto es rock. Y creo que, digamos, tendencias, no sé, la verdad no sé cómo será la historia de eso, pero tendencias como el gospel trataron como de enfocar o entender esa diferenciación que querían hacer de que, bueno, listo, nosotros podemos tener algunos componentes que pueden parecerse a algunos otros géneros, pero lo que nosotros hacemos o lo que nosotros cantamos parte de una fuente distinta. Y puede ser, o sea, el gospel, si uno lo ve en raíz, de lo que yo al menos entiendo como gospel, yo lo veo muy parecido al R&B, ¿sí? Le veo una raíz muy parecida, ¿sí? Y no sé si sea igual o lo que fuera, pero creo que es como una iniciativa del pueblo de Dios de decir, bueno, vamos a comenzar a diferenciarnos, al menos en que no nos digan, este es nuestro género. Nosotros no nos vamos a encasillar en un género de lo que el mundo define como género. Que sea bueno, que sea malo, que sea totalmente delimitativo de que esto es gospel y esto no, porque al final en gospel puede entrar hoy en día cualquier cosa. Sí, claro que esa es la dificultad. El gospel nació como una protesta social de los esclavos negros de los cultivos de algodón en Estados Unidos, y ellos cantaban esas canciones mientras ellos trabajaban recogiendo eso, porque era la única forma que tenían para protestar o expresar su dolor y su tristeza, como no, ese es el soul. Bueno, pero por ahí va el asunto, ¿sí? Como que, tiene un parecido. Esa era la forma que ellos tenían para sacar esa tristeza de su corazón de la situación que estaban viviendo de esclavitud. Entonces, hicieron un género nuevo. Exacto. Ahora, si bien estamos de acuerdo en que de pronto desligar lo que nosotros consideramos como adoración es algo que puede que sea muy complicado desligarlo del concepto cultural con el que nosotros crecimos. Tenemos claro que es difícil desligar esos dos conceptos de lo cultural con lo que consideramos nosotros adoración. Es claro que hay géneros que
por antonomasia, por naturaleza, no caben dentro de lo que nosotros podemos llamar adoración porque no están llamados para eso. O sea, nosotros nos ponemos a pensar en qué es una música de adoración, bueno, música de adoración es una contradicción, pero ¿cuál es el ambiente que genera una adoración, ¿sí? En tema de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de adorar, estamos buscando es agradar a Dios, ¿sí? Y definitivamente hay géneros que los que no buscan agradar a Dios y no podríamos tomarlos como adoración. Es lo que yo pienso. Sí. Sí. Es como el típico tema de, ¿y los cristianos deberíamos escuchar música mundana o secular? O entra ahí como el reggaetón cristiano. O sea, ahí entra como, ay, esto es cristiano, el reggaetón cristiano, el trap cristiano, el cristiano que de pronto o sea, por poner un nombre, creen que ya, o sea, como que sí hace parte, pero también se tiene en cuenta lo que dice Alejo, o sea, que los géneros, la fuente de algunos géneros que no tiene nada que ver con que en realidad lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos. Ahora, por ejemplo, yo he escuchado canciones de Redimidos, que viene al caso que es rap cristiano, ¿sí? Y a mí Redimidos no me parece malo. Sin embargo, yo no considero Redimidos una música de adoración. Considero que Redimidos trata de mandar un mensaje, ¿sí? Que no solamente es para que lo escuchen personas cristianas, sino también personas que no creen en Dios y que trata de que ese mensaje sea llevado a muchas personas, pero no considero eso una música de adoración. Es diferente, ¿sí? Lo partiría yo de esa base. No estoy diciendo que entonces aceptemos cualquier mezcla y cualquier tipo de música, no. Todo lo contrario, lo que quiero decir es que creo que la intención que tiene el artista no es que tú cierres los ojos y estés diciendo Dios, gracias por... No creo que esa sea la intención del artista o lo que él busca con ese mensaje. Lo que busca es llegar a mucha gente y que la gente pueda sentirse identificados y decir, bueno, aquí, con esto me conecté, esta historia de vida, esta letra que él dice, esto me identifico con eso. No como Quizá esa ha sido una herramienta de evangelización para él, o sea, él ha llegado a personas que nunca habían conocido de Cristo y que, o sea, con ese mensaje se les despertó algo en su vida y dijeron, quiero saber más. Y después al pasar el tiempo dicen como, ay, no quiero volver a escucharlo, pero de pronto con esa simple rap que hizo, sembró algo en la vida de una persona o escuchó simplemente el nombre de Jesús y eso ya le hizo algo en su vida. Ahora, eso también me pone a pensar mucho bueno, ahí yo podría establecer una diferencia. La adoración es lo que busca exaltar a Dios, ¿sí? Y lo otro, o el otro tipo de canciones que podemos llamar así, lo que buscan es de pronto conectarnos a nosotros con una situación específica o hablar a nuestra alma también y que esas situaciones que estamos viviendo podamos trabajarlas y vivirlas con Dios, pero no busca adorar a Dios esas canciones. Es lo que yo veo, ¿sí? Sí. Pero eso es un punto delicado porque incluso podríamos mirar que incluso canciones congregacionales que cantamos podrían estar en esa misma situación. Por ejemplo, si yo digo que estoy cansado del camino, sediento de ti, o sea, estoy hablándome a mí, ¿sí? Sumérgeme a mí en el río de tu espíritu, pero estoy hablándole al Señor, ¿sí? Y esas canciones, yo creo que si le pregunto a todo el mundo, el 99% va a decir, o sea, algunos cuestionarán la letra, cuestionarán muchas cosas, pero el 99% no va a dudar de que es una adoración, ¿sí? De que es una música de adoración, o bueno, una canción de adoración. Entonces yo creo que... O más bien uno no va a decir como esa canción es mala, o sea, como esa canción, uy, no, esa canción no la voy a escuchar porque dice cansado del camino sediento de ti, o sea, no va a decir como, no, esa es malísima. O sea, es más fácil decir como, bueno, en mi caso, pues decir un rock así súper pesado que esté sonando por ahí, es más fácil decir como, uy, no, eso no la quiero escuchar, no. Pero cuando son canciones como cansado del camino sediento de ti, es como, o sea, no es mala, pero... si lo ponemos en el ámbito de yo quiero que lo que yo estoy cantando agrade al Señor, me pongo a cuestionar, ¿eso que estoy cantando agrada al Señor? ¿O eso que estoy cantando me sacia a mí mi necesidad de escuchar una canción que me ponga triste o que me ponga feliz o que me... Sí, o sea, ahí entra mucho en que a veces que queremos llenar cosas de nuestra alma con lo que escuchamos. Y si ya hablamos de adoración, ya el alma entra en un segundo papel. Ya queremos es que
agradar a Dios, ¿sí? Entonces, es eso. O sea que Lo que ahí pienso. ya dejaríamos, digamos, no tendríamos el asunto de la fuente de la música como el ritmo o la melodía, ya hablando de los componentes, digamos, musicales, o sea, el ritmo, melodía, armonía, todo eso, sino que estaríamos hablando más bien de la fuente de donde fue inspirada esa música. Porque, por Sí. ejemplo, tenemos ahorita, hace unos cuantos añitos, todo el brote de la adoración profética, que se volvió un boom así a nivel mundial del mundo cristiano. Pero ¿qué es adoración profética? Entonces podemos decir que adoración profética es la adoración es inspirada por el Espíritu Santo, o hacer lo que el Espíritu Santo nos dice en la adoración. Lo mismo puede pasar con un cantante de rock que su inspiración es un demonio directamente, ¿sí? Y entonces él usa al Cierto. demonio como inspiración para hacer una música y ahí ya está el límite de esas, eso no es de Dios, o sea, eso viene de una fuente literalmente demoníaca en la que, y no necesariamente tiene que ser rock, o sea, puede ser cualquier cosa, lo que pasa es que lo asumimos con rock por grupos como Sí. Metallica o... ¿cómo se Porque llama? eso es No sé de qué. pronto lo vimos más fácil. Lo vemos más fácil. Lo vemos más claro, exacto. Pero hay también espíritus de depresión, espíritus de temor, espíritus... Y todos esos tipos de espíritus también Totalmente. pueden inspirar canciones. Entonces ese podría ser un límite saludable en cuanto a la música. Porque, pues, no podemos decir que hay instrumentos cristianos, ¿no? Sí, o sea, un bombo es un bombo y se acabó. El bombo no es cristiano o es mundano o es secular. O sea, Sí. la música es música. La música no es cristiana y tampoco es... O sea, la música secular no existe. Existe igual que con las redes sociales cristianas no existen, así Redes sea sociales. un Tinder para cristianos, eso no existe. El punto es gente que sabe lo que está haciendo con lo que tiene. Y algo que también me parece importante resaltar, dos cositas. Primero, que quiero aclarar, no es que no debemos cantar con nuestra alma. O sea, ahí vemos muchos salmos de David donde David cantaba con su alma. El punto no es Sí. enfocarnos solamente en nuestra alma. Ese es el punto. Nosotros somos un ser integral, somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra adoración debe ser así como somos nosotros, integral. Debe ser de todo, no solamente una parte, porque si no desbalanceamos nuestro ser. Y ese es el problema que a veces tenemos en la adoración. Hay adoraciones que es muy rítmica o que es muy para el cuerpo, hay adoración que es muy para el alma, o adoración por así llamarlo, y hay adoraciones que son definitivamente solamente mística y que pasa a otro plano. Y debemos ser cuidadosos y tenemos que untar las tres cosas. Nosotros adoramos con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Las tres cosas son importantes para el Señor porque el Señor no nos tocó las tres. Solamente que las tres tienen que estar inspiradas En el orden. en el orden correcto y guiadas por el Espíritu Santo. Eso es importante Cierto. para aclararlo. Sí. Y segundo, que me parece importante es el tema de... Tú ahorita estabas hablando de la inspiración, ¿ok? De si yo recibo esto, la fuente de donde viene, ¿sí? Yo creo que algo que es muy importante hoy en día, sobre todo, es mirar lo que decía Charis, no encajarnos en género o pasar más allá de esas discusiones y mirar más bien es qué nos inspira a hacer lo que hacemos. Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando estamos cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque eso va a definir a dónde va a llegar lo que nosotros cantamos, ¿sí? Yo lo veo como una relación de origen y destino, como la canción que siempre cantamos nosotros, que es la adoración es algo que es un diseño de Dios, ¿sí? Y Satanás no puede crear nada. Las tinieblas no tienen el diseño de crear. Ellos lo único que pueden hacer es torcer, tergiversar. Entonces, la música, lo que llamamos música, es algo creado por el Señor, ¿sí? Y si nosotros obtenemos ese origen de Él, sabemos que eso viene de Él y no pensamos, uy, pero es que este instrumento lo usan en los ritos africanos de no sé qué cosa. Si vamos más allá de ese trasfondo y nos centramos en que toda la música fue inspirada por Dios y tomamos esa fuente que es Dios para proyectar la adoración que Él anhela con lo que nosotros tenemos. En el 2070 va a salir un sintetizador que se toca leyendo con los ojos. Y hago así, y toca do. Y hago, y toca sol. Y hago, y toca sol sostenido. O sea, van a salir cosas y nuevos instrumentos. Y eso no va a ser un impedimento para que haya nueva adoración. Y va a haber adoración
con esos instrumentos va a haber adoración. Hoy en día yo he visto que a mí me chocaba a veces, por ejemplo, el tema de sintetizadores que suenan sonidos electrónicos en canciones. Uno a veces como que, uno como que le choca, pero van a salir nuevas cosas. Hay un piano eléctrico hoy en día, nosotros tocamos piano y... Y hasta la escala musical la sacó un filósofo que nada que ver con Dios. Exacto, tocamos con do, tocamos con re. Creo que, creo que llegará a ese punto de, no quiero decir legalismo, pero voy a decir legalismo, porque no se me ocurre otra palabra. Llegar a ese punto, es decir, en realidad nosotros no sabemos lo que los ángeles están cantando, nos lo imaginamos, pero no lo sabemos. Y aún si escuchamos los ángeles cantar, es una traducción a lo que nosotros entendemos como música, ¿sí me hago entender? Actual. O sea, siempre está ese filtro ahí. Y eso es bueno y es malo, ¿sí me hago entender? O sea, porque sí. Es como que te dijeran, no, es que los ángeles nunca abren la boca para cantar porque tienen un chilis piscuis donde sale lo que ellos cantan. ¿Sí me hago entender? O sea, en realidad no, nuestra mente en eso me parece que es muy limitada. Entonces llegar a ese punto de, entonces tenemos que cantar solo música hebrea porque es que la música hebrea sí es la música de la Biblia, pues... tampoco, porque probablemente esa música también está influenciada por los lugares donde vivieron los hebreos. O sea, ellos pasaron ellos eran nómadas, si me hago entender, y así mismo como se mezclaron en cuanto a religión y en otros dioses y hacer sacrificios, seguramente muchas partes de su cultura también se mezcló en cuanto a eso. Sí. ¿Qué es de eso? Sí, a mí me parece que eso es lo más importante, saber que, o sea, que una frase que usa mucho el pastor Jorge en nuestra congregación y que creo que entra perfecto a este tema es: Dios se mueve a pesar de las estructuras, no gracias a ellas, ¿no? Y eso es algo que como iglesia hemos podido experimentar. Existen tarimas en las iglesias. ¿Las tarimas las creó Dios? No, pero Dios se mueve a pesar de las tarimas, no por las tarimas, no porque hay una tarima entonces la gente se va a conectar más con Dios, no. O sea, creo que la gente de que está en la tarima es más santa. Exacto, no, nada que ver. Nosotros como seres humanos hemos mitificado cosas, ¿sí? Y a eso es lo que me refería, quiero ser claro porque no estoy hablando que la adoración en el espíritu está mal, no, para nada. Nosotros somos de las personas que, ese es el tipo de adoración que conocemos y con las que nos conectamos. Por ejemplo, de eso hablábamos hace unos días, que eso fue algo que rompió, por ejemplo, Marcos Brunet, que vino a poder normalizar, perdón, esa música como algo parte de la cultura de la iglesia, no solamente como de algún tipo de iglesia, las iglesias que creen en la manifestación del Espíritu Santo, sino que todos comenzaron a entender el fluir profético y a saber de que el Espíritu Santo se movía, o sea, de una u otra forma en medio de la adoración, no era como algo solamente para los profetas, sino también en la adoración estaba el mover del Espíritu Santo. Entonces cuando se comenzó a normalizar eso, nos pudimos dar cuenta de que hay estructuras que a veces como seres humanos nosotros ponemos, de que la canción tiene que ser así, tiene que ser inicio, coro, tal, y el Señor no siempre se mueve así. No estoy diciendo que siempre va a ser entonces el desorden, porque no es desorden, es el orden de Dios, solo que el orden de Dios es diferente a nuestro orden, y cuando nos unimos con ese orden del Señor, comienzan a pasar cosas que nuestra mente no alcanza a entender o no alcanza a procesar, y a veces por tratar de definirlas, las limitamos. Entonces, que tengamos en cuenta eso, que Dios se mueve a pesar de las estructuras y no gracias a ellas. Hay muchas cosas que en la adoración como iglesia aún nos falta por descubrir, porque no sabemos ponerle nombre. Hay muchas cosas que no... Es difícil definirlas como humanamente. Humanamente podemos definir la música facilito. Tenemos las figuras musicales, tenemos los acordes, pero cuando estamos en un tiempo de adoración, y no creo que a nosotros nos ha pasado, hay cosas que pasan que nosotros no logramos entender. Comienza la pastora a hablar en lenguas, comienza el saxofón a tocar y se unen, y después entra el otro instrumento, y después la otra persona entra y le lee un cántico espontáneo. O sea, y después entramos a la canción normal. Se quebrantan, se sienten diferentes, sienten una renovación en su ser, sienten que Dios transformó sus vidas, que salen con un propósito después de la oración, que tienen que hacer algo cuando llegan a sus casas, que Dios los llamó, que Dios les habló. Son cosas que uno no entiende, pero lo vive, y eso es lo más bonito, o sea, que lo podamos experimentar. Cuando estamos en esos tiempos de oración, aparte, o sea, como tú dices, que Dios se mueve a pesar de las estructuras, qué bonito es que podamos disfrutar eso, o sea, no solamente como
criticarlo o juzgarlo como por qué hacemos así, por qué con estas notas o por qué, sino que Dios en su misericordia nos usa y con eso aprovechar y sentir y tener un tiempo con Él. A mí algo que me gusta del tema de lo que estamos tocando, y creo que a eso hemos podido llegar ahorita como una primera conclusión, por así decirlo, es que la adoración Dios la hizo para que la vivamos o la experimentemos, no para que simplemente la entendamos, ¿sí? Y creo que eso a veces nos excede a nosotros. Nosotros tratamos primero de entender para poder hacer algo. Y Dios de pronto nos va a permitir entender muchas cosas de la adoración, pero primero Dios quiere que la vivamos. Nosotros para entender, a mí me gusta mucho un ejemplo que una vez le escuché a un pastor, no me acuerdo quién fue. Él dice, que porque le preguntaban, ¿cómo haces tú milagros? ¿Cómo sabes cómo opera el poder de Dios? Y él decía, yo cuando nací a mí no me dijeron que para respirar el aire tenía que entrar por mi nariz y tenía que entender yo cómo respiraba, sino que yo respiré y después entendí que era respirar, ¿sí? Igual me pasa con el poder de Dios, decía él. Yo no entendí qué era lo que estaba haciendo, yo no entendía, pero el Señor simplemente me usaba, ¿sí? Y yo me dejaba usar. Entonces yo creo que eso nos debe pasar con la adoración, que antes de entender para poder hacerlo, Dios es un Dios que se mueve por medio de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia y tenemos héroes de la fe. Y creo que el Señor primero espera que nosotros creamos y experimentemos lo que es adorarle para luego Él permitirnos entender. Miremos David, o sea, David todo lo que hizo en Salmos, para muchos si nosotros nos podemos hacer un estudio cronológico de Salmos, lo que fuera, pues no va a tener sentido. Nosotros lo que podemos entender de David cuando escribía los Salmos era lo que él vivía, ¿sí? Y él lo vivía con Dios. Era un proceso que él vivió con Dios y me imagino que cuántas cosas no habrá aprendido David, cuántos diseños no habrá recibido David en esos tiempos de adoración después. Pero lo primero él adoraba, punto. O sea, después entiendo, pero primero adoro. Sí. Ahora, me parece muy curioso porque la palabra dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, el Señor no solamente busca que nosotros vivamos, sino que entendamos, porque a veces nos quedamos con esa otra parte. Sí, el Señor no quiere solamente que seamos necios o flojos de decir, bueno, yo con esto me conformo. El Señor también quiere revelarnos sus profundidades. Y cuando nosotros entendemos eso y lo buscamos de todo corazón con esa intención, no solamente de recibir o de, ay, pasé un tiempo lindo, porque a veces nos podemos correr ese riesgo. El Señor me habló esto y, ay, qué lindo. Y cuando el Señor no te mostró, no sé, el quinto rollo, sino que simplemente el Señor habló una palabra, un versículo bíblico y listo, no más, no pasó nada más. El Señor también te permitió tener una revelación de Él y te permitió adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces que no seamos desbalanceados yéndonos a un lado de decir solamente hay que experimentarlo, sino que el Señor, de tanto experimentar de Él, Él nos va a llevar a entender y a vivir la verdad de Él, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Sí, sí, pienso que hay cosas en la vida cristiana que están ahí por funcionalidad y nosotros, porque somos humanos, tendemos a hacer doctrina de todo. Por ejemplo, lo que tú hablas de las tarimas me quedó sonando porque la tarima, ¿para qué está ahí? O sea, yo, la verdad, o sea, yo crecí en la iglesia y pues en la iglesia siempre hubo tarima en el templo. Y yo como que, sí, como que está ahí y ya, pero no entendía la funcionalidad hasta que en un evento de jóvenes no tenían tarima los músicos, ni el pastor, ni nada, y éramos unos 400 jóvenes, y los de atrás, bajitos como yo, no veíamos nada. Entonces yo dije, para eso es la tarima, para poder ver, para que todos podamos ver a lo que está pasando adelante. Pero pues hemos hecho toda una doctrina alrededor del altar, ¿no? Porque no se llama tarima, se llama altar. Sí. Y eso hemos hecho también muchas veces con la adoración, con la música que tocamos en la iglesia. De que lo vemos todo como tan místico, como tan, ay, es que el Espíritu me dijo que, no, o sea, si estamos hablando del mover del Espíritu Santo, es que el Señor te dio una palabra y la palabra era Dios te ama y para ti eso fue revelación y sabes que eso es profético, o sea, exacto. El punto es normalicemos Esa la es vida nuestra profética naturalidad. en la iglesia. Sin perder la reverencia. Es que una cosa no quita la otra. Nosotros por verlo como algo normal entre nosotros, lo sobrenatural, que es a lo que Dios nos llamó,
no por eso le estamos quitando ese carácter, sino todo lo contrario. Estamos reconociendo que nosotros entramos a la realidad de lo sobrenatural. Y creo que ese es el punto. Hay veces que nosotros pensamos que todo se acerca a nosotros y Dios quiere introducirnos en su sobrenaturalidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darle ese trasfondo, esa trascendencia, porque pensamos que así le estamos dando reverencia a Dios, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos restándole esa posibilidad a nuestras vidas de entrar a la realidad de Dios y de ver eso como algo normal en nosotros. Samuel era un joven que dormía en el lugar santísimo. Y Samuel no era sumo sacerdote ni nada de eso, y dormía ahí. Si vamos a 1 Samuel 3 podemos verlo. Samuel dormía ahí. Y era natural para él. O sea, cualquier otra persona... Nadie nunca le dijo que nadie. No, porque se moría. De pronto si alguien le decía eso, seguro sí se moría. Exacto. Sí, a lo que voy es, para él era tan normal. Y creo que así debe ser para nosotros la adoración. El conectarnos con Dios por medio de la adoración, que tiene un poder tremendo. O sea, el Señor nos habla por muchas cosas, pero cuando adoramos y cuando adoramos en la unidad como cuerpo, como iglesia, yo creo que todos hemos experimentado esa sensación. Eso es tremendo. Creo que entiendo un poquito a la gente que va a los conciertos. Yo nunca he ido así a un concierto, pero de pronto como a uno, creo que a Alex Campos alguna vez, pero sí, entiende un poquito uno la sensación de la gente en los conciertos, esa cantidad de gente unida ahí por lo mismo. Ahora imagínense nosotros unidos por la misma razón, adorar al Señor. Ahora el punto es, todos estamos por la misma razón. Esa debe ser la razón cuando nosotros estamos adorando, adorarle, punto, sin reservas ni condiciones, sin decir, Señor, si tú me das esto yo te adoro, no, sino le entregas todo al Señor, incluso eso, estás cargado, pues entrégale eso al Señor. El Señor, cuando nosotros lo adoramos de todo corazón y con un corazón contrito y humillado, Él es capaz de romper las barreras que tenemos como humanos y manifestarse de unas formas que son gloriosas. Y creo que ese es el poder de la adoración como iglesia, no solamente como hijos de Dios, pero a nivel personal lo tenemos, pero como iglesia tiene un poder mucho más trascendente, mucho más fuerte. Sí, yo siento que la adoración nos acerca mucho, ¿no? Y yo también veo que Dios es tan sencillo, sino que nosotros somos los que complicamos todo. De verdad, nosotros queremos meterle nombre a todo, clasificar todo, que sea todo, con muchas estructuras, ¿sí? Pero Dios es tan sencillo que en un tiempo de oración cualquiera, con una sola nota, con una sola canción, con 3 canciones, con 5, con 10, Dios se mueve y Dios nos habla. Entonces es como aprender de la sencillez. Sí. Ahora estamos hablando de la parte de la adoración que incluye la música, ¿no? Pero claramente adoración es más que solo música. Exactamente. La música. El asunto de la música es que nos une mucho, o sea, el asunto que tiene la música es que logra unir lo que estamos sintiendo con lo que estamos pensando, si me hago entender, como que une mente y corazón, y tiene ese elemento atemporal que ya que estábamos hablando al comienzo, de que sí, como que está más arriba del tiempo la música, pero claramente no solo adorar eso, es un montón de cosas. que la música genera ambientes. O sea, si tú llegas a un lugar y hay una música, entonces tú te sientes cómodo o cosas así. Y la música, en el momento de oración, genera un ambiente que también nos permite poder entrar, nos permite poder sentir. O sea, Sí, es sí. por eso que nosotros como que en este momento estamos relacionando la música con la oración. La música, ajá. Porque es eso que los ambientes que se sienten. Pues como que mete todo tu cuerpo en la experiencia de la adoración, o sea, esa es la capacidad que tiene la música como tal. Conecta todo tu ser, no tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, lo conecta y lo sumerge todo en un ambiente, cosa que por ejemplo no es tan fácil para, o sea, hay gente que lo logra hacer solo leyendo, por ejemplo, leyendo la palabra o leyendo un libro, ¿sí? Pero la música, las vibraciones de los sonidos, o sea, todo esto que pasa en el aire, todo eso te llega a la piel, si me hago entender, o sea, te logra conectar. Sí. Todo tu cuerpo se conecta con la experiencia que es adorar, que es cantarle a Dios. Y recordando lo que dijimos de que la música no solamente marca nuestra vida, sino culturas y generaciones. Entonces por eso es que también lo hablamos, porque la misma música nos puede conectar a todos los cristianos, ¿sí? Como hay una historia que contaba un pastor que era que una persona llegó a un país donde no hablaba nada, como un país árabe, un país africano, una cosa bien lejos de acá, y no encontraba a nadie ni siquiera que hablara inglés, o sea, el tipo estaba en la mala.
Y entonces agarró una guitarra y empezó a cantar la de Mi corazón. Y los cristianos que estaban, o sea, sí, en la mitad del aeropuerto lo miraron y empezaron a cantar la misma canción en su propio idioma. Yo me la sé. Exacto, como, ay, yo soy cristiano. Y se unieron y el Señor pudo, o sea, llegar al lugar donde tenía que llegar. ¿Sí me entiendes? O sea, era como pedir un taxi, pero el tipo Sí. no sabía cómo si pedir un taxi. Y la música, o sea, la historia que tenemos como cristianos en cuanto a la adoración logró que él pudiera salir del aeropuerto. Es algo tan simple como eso, pero lo conectó, o sea, pasó la barrera del idioma, pasó la barrera... Cultural. Exacto, la barrera cultural, Pasó todo todo. lo pasó y logró sobrevivir ese día de aeropuerto en otro país. Ahora imagínense, o sea, teniendo esa herramienta tan poderosa como la música en la adoración, imagínense lo que podemos hacer nosotros como generación para los que vienen, o una plataforma que podemos dejar de fe, una plataforma que podemos dejar de amor, con todas las herramientas que ya el Señor nos ha dado con la oración. O sea, es tremendo porque también podemos cambiar la cultura, o sea, podemos con lo que cantamos decir cómo vivimos, cómo somos, para qué vivimos, y que eso sea una verdad en nosotros y en las generaciones que vienen. Sí, también a veces nos pasa, nosotros tenemos una discrepancia con el pastor de la congre, que él siempre quiere pedirnos canciones tristes, o sea, no canciones El tristes, papá. pero sí como que es que la gente necesita llorar, él nos dice, la gente necesita, el Señor también puede ministrar nuestro corazón. Digamos que eso al principio a mí me chocaba muchísimo. Y yo siempre como que, ay, me rayaba con eso, porque yo decía, no, es que el espíritu, pero el Señor nos hizo, o sea, el Señor nos hizo cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y todo necesita Sí. ser ministrado a su nivel. Así es. O sea, el hecho de que cante, o sea, mi canción favorita cuando yo era chiquita era Cansado del Camino. Y tenía 8 años, o sea, muy largo camino. Pero esa era mi canción favorita. Entonces, y eso no hizo que yo me deprimiera o me alejara de Dios, o si me hago entender, o sea, era mi alma que estaba siendo ministrada, o sea, hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero a lo que voy es que no es que esté mal, el asunto es qué quieres tú, o sea, qué quieres tú para tu vida, de qué te quieres llenar, qué es lo que quieres Alimentar. fortalecer en ti, ¿sí? No está mal, porque claramente decir que las cosas están bien o están mal es volver al árbol del conocimiento, es qué quieres tú para tu vida, o sea, a veces nos sentimos como tan impotentes frente a nuestra vida, como que dejamos que la gente nos diga qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer, pero nosotros tenemos el poder de decidir qué quiero yo, o sea, quiero ser una persona carnal, quiero ser una persona espiritual, o sea, así lo pone Pablo. Yo quiero hablar de un tema que va a ser un poquito controversial, pero creo que es necesario hacerlo porque esto es parte del tema, ¿sí? Entonces, hemos hablado mucho y casi toda la charla y ya se va a acabar, pero hemos hablado de la adoración. Pero quiero tocar un tema rapidito y es la música secular o la música mundana y todo eso. La música que no tiene letra. Exacto. O la música que estábamos hablando ahorita, por ejemplo. Yo he escuchado Trastorno y a mí me gusta Trastorno, ¿sí? Yo la he escuchado. ¿Voy a adorar con Trastorno? No voy a adorar con Trastorno. ¿Me gusta? Sí. ¿La podría escuchar un día? Sí, sin ningún problema. ¿Me hace De mal? hacer chistes de No esa creo que canción. me haga mal, O sea, ¿sí? como que... O sea, que haces como que no hacer chistes de la canción como tal, sino como que esa canción de pronto nos alegra un momento. O sea, no pasa algo chistoso y estamos escuchando esa canción y nos recuerda a alguien y uno como, mira, ¿se acuerdan cuando estábamos escuchando? No sé si se acuerdan que salió esa canción y como unos días después los pastores estaban predicando de Isaías y nosotros lo veíamos. Ah, sí. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Sí. Entonces, Sí. a mí me gusta y no le veo nada de malo. Yo le he dedicado canciones a Chariz, ¿sí? Que no Sin tapabocas. son hechas por autores cristianos. Yo le he hecho canciones también a Chariz, ¿sí? Ninguna de las dos cosas me parece mala, a mí personalmente. ¿Pero por qué? Por cuál es la intención y cuál es el motivo con el que yo lo estoy haciendo, ¿sí? Le estoy dando vía libre entonces a que cualquiera escuche lo que quiera. Cada quien pese, ¿sí? Lo que le estoy hablando. Yo no estoy diciendo acá, entonces, esta es la Biblia de Alejandro Gutiérrez. No, para nada. Les estoy contando y les estoy abriendo mi corazón para que entiendan cómo veo yo la situación y cómo yo miro personalmente el tema. Y también como adorador, ¿sí? Porque nuestra posición es diferente. Dios a cada quien le va a exigir conforme a lo que Dios le dio. Entonces,
Es cierto. Dios a mí no me va a permitir que yo me ponga a escuchar un reggaetón, que yo me ponga a escuchar, yo no sé, una salsa, una bachata, porque es diferente. Ya yo he llegado a un nivel de entendimiento en cuanto a lo que puede transmitir y lo que puede ministrar cierta canción o cierta adoración, cierta música, que yo no me puedo permitir o no me puedo dar el lujo de escuchar cualquier cosa, ¿sí? Pero hay cosas con las que el Señor a mí personalmente no me ha pedido, ¿sí? Yo le he podido, hay personas que yo le he escuchado que Dios le ha dicho, no, no le cantes a nadie más sino solo a mí. Y es totalmente respetable. Dios le ha dicho, o sea, que ni siquiera a su esposa, ni siquiera a otra persona, solamente a Dios. Y es una palabra que Dios le dio a esa persona y es totalmente respetable y valioso y admirable, ¿sí? Claro. A mí el Señor no me ha pedido eso, ¿sí? Quiero que lo sepan. Entonces yo por eso le he cantado canciones a Charis y con toda libertad, sin ningún problema. Entonces quiero que con este tipo de temas también tengamos la soltura y la libertad de hablarlo así, sin tapujos. Porque a veces como cristianos comenzamos a hacer un poquito de, ay sí, pero es que yo escucho esta cuando estoy así, pero es que yo siempre la escucho, sino nada más cuando estoy triste. O sea, comenzamos a hacer como un poquito de zonas grises y podemos hablar las cosas, blanquearlas sin ningún problema. ¿Sí? Yo no le veo nada de malo de verdad dedicarle una canción a tu esposa. No le veo nada de malo. Hay canciones que son muy lindas, que tienen unas letras preciosas y que las escribieron personas. Y recordemos que todos los dones fueron inspirados por Dios. O sea, fueron dados por Dios, perdón. Entonces, hay personas que incluso estando en el mundo tienen un don del Señor. Que lo hayan tergiversado y lo estén usando como Dios no les mandó es otra cosa. Pero toda la inspiración, todos esos dones y talentos fueron dados por el Señor. Hay personas que incluso puede que se hayan torcido a un punto que ahora estén siendo herramientas de Satanás, herramientas del diablo para llevar mensajes que no son. Es cierto, tristemente es una realidad, pero no podemos por eso satanizar a toda la música, porque la música fue inspirada por el Señor. Entonces, si Dios a ti no te ha revelado personalmente ciertas cosas en cuanto a la música que oyes, a la música que debes escuchar, pues escucha qué es lo que Dios tiene para ti. Comienza a buscar cuál es el nivel de exclusividad que Dios anhela para ti. Dios nos hizo a cada uno un jardín, un huerto apartado y sellado para Él, ¿sí? Y nosotros debemos llegar a esa conclusión de apartarnos y separarnos para el Señor, no porque alguien me lo dijo, sino porque el Señor me lo pide a mí. ¿Sí? Esa debe ser nuestra motivación. Porque el día de mañana, sí, ¿por qué les digo esto? Porque el día de mañana yo tomo la decisión de simplemente escuché a Alejandro y a Charit diciendo no a toda la música y cierro y boto y queme los CDs y tal, listo. Y lo haces. Y el día de mañana Dios no te pidió eso y tú escuchas a otra persona en la iglesia que dice le canté a Charis, yo le canté a Charis la canción de Ed Sheeran, Perfect, ¿sí? Porque me gusta esa canción. Y dice, pero ¿cómo es posible? Eso es pecado, tal. Y comenzamos a caer en un legalismo que tampoco está bien, ¿sí? Cada quien tiene que tener una revelación del Espíritu Santo, porque cuando nosotros ocupamos o hacemos la labor del Espíritu Santo, estamos creando una especie de condenación en las personas. Que el Señor es el que debe encargarse de llevar a cada quien a la convicción de justicia, pecado y juicio. No nosotros como personas, no nosotros como hermanos en la fe, el Señor. Si el Señor te pone una carga a ti por alguien, hazlo, pero no porque sea tu conciencia, tengo que hacerlo porque no es justo, no es no sé qué. No sea eso, sea el Señor el que te dirija a ti si tienes que hablar con alguien, no más. Sí, el mismo Pablo lo dice, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, vaya, haga lo que se dé la gana, pero luego no venga llorando porque, pues, ajá. Y también dice la palabra que nadie se condene en lo que aprueba, ¿no? Entonces, pienso que también está el asunto, por ejemplo, lo que tú decías de la exclusividad, o sea, está como los niveles, o sea, soy tu amiga, soy tu conocida, soy tu amiga, soy tu novia y soy tu esposa, ¿sí me hago entender? ¿Qué quiere ser para Dios? O sea, quiere ser un conocido, quiere ser un amigo, quiere ser el novio, quiere ser el esposo, ¿sí me hago entender? O sea, ahí depende de lo que cada quien quiera para su vida. Claramente nosotros suponemos que todo el mundo quiere ser la esposa de Dios, pero no siempre es así, porque hay gente que quiere no ser exclusivo para Dios. Entonces yo creo que no se trata de imponer ni nada de eso, porque luego vienen reclamos de, ay, pero es que yo le di mi vida a Dios y me fue mal. O sea, si me hunde como cosas así que no vienen al caso. O sea, sí, es verdad. tenemos que vivir una vida donde
vivamos lo que el Señor nos dice que vivamos, ¿sí me hago entender? Y que los compromisos que nosotros asumimos con el Señor estemos dispuestos a mantenerlos el resto de nuestra vida. O sea, que si yo asumo el compromiso con el Señor, de Señor, yo quiero dedicar mis oídos para ti, la única música que yo voy a escuchar es música que hable de ti, pues que lo pueda mantener toda mi vida, ¿sí? Y que no sea como pero solo por este mes, porque pues yo no puedo ser esposa de Alejandro solo por este mes, ¿sí? Ya va a ser para toda la vida. Entonces, creo que eso depende mucho del nivel de compromiso y de que nosotros no estamos diciendo que no amen a Dios, ¿sí? O sea, si yo soy conocida de Dios, pues no lo amo tanto porque no lo conozco. Si soy su amiga, puede que yo lo ame, pero no quiero ser su esposa. Pero si yo lo amo así, con esa pasión, y pues yo quiero ser su esposa, ¿sí? Y quiero que dure toda la vida. Entonces, creo que ahí va un poquito también el asunto de ¿qué quieres ser tú? Totalmente de acuerdo. Y ahí se define qué tipo de música, en este caso, quieres escuchar. ¿Qué tipo de cosas quieres hacer? ¿Qué tipo de programas quieres ver? Sí, porque ni siquiera el Espíritu Santo mide a la gente con la misma vara, o sea, pero sí nos va a medir con la vara que nosotros medimos a los demás. Entonces ahí todo se le voltea. Totalmente. Sí, no, y Dios da una revelación personal a cada uno. Y Dios habla a cada uno de manera diferente, o sea, y hay que entender eso. O sea, a mí personalmente, yo que desde pequeña aprendí a tocar un instrumento y que todo era música y que escuchaba música en la calle, o sea, para mí la música era algo como normal, escuchar, tocar, lo que sea. Pero, o sea, un momento en el que el Señor me pidió en mi vida que guardara mis oídos. ¿Por qué? Porque estaba alejándome de Él con la música. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos pide según lo que necesitemos en nuestra vida. Y es eso. O sea, en un momento de la vida yo me estaba alejando de su propósito por prestar mis oídos a otra cosa que no era su voz o a lo que Él quería hablarme. Entonces el Señor me pide eso. Sí, entonces es eso, entender lo que el Señor nos está hablando en el momento, como el Señor, qué es lo que nos pide, y ser honestos, o sea, podemos fallar, o sea, yo no me voy a decir que, yo no he escuchado alguna, o sea, he fallado todo, o sea, he fallado, pero lo que intento es poder volver a tomar el camino y decir, Señor, he fallado, pero quiero volver a amarte como debe ser, a escuchar tu voz y limpiarme de lo que he escuchado que no debí escuchar, sí, o sea, eso. Sí, no es como que me subí a un ascensor y estaban tocando La Chica de Ipanema en el ascensor y pequé. Sí, no se trata de eso, sino de que en nuestro corazón haya ese deseo por ser fieles a lo que decidimos con Dios. De ese buscar constante, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por cuidar lo que el Señor me dio y lo que el Señor me ha pedido. Creo que ahí va el punto, porque pues en este mundo te subes a un bus y tienen cualquier cosa. Todo el tiempo. ¿Sí me voy a entender? Todo el tiempo. Sí. El asunto es que en tu corazón esté ese, si tú quieres tener ese nivel de compromiso con Dios, pues que en tu corazón haya eso, ¿no? O sea, si está ahí, no es como un esfuerzo sobrenatural, es parte de lo que decidimos para nuestra vida. Y otra cosa, porque yo puse un ejemplo en cuanto a lo que Dios nos pide, pero Charis puso un ejemplo muy interesante y es, a veces nosotros hacemos votos con Dios personales, porque queremos, nos nace. No vamos a poder, y creo que esto es necesario para que también quede claro, no podemos nosotros por un voto, yo puedo decirle a Charis, es que yo no te he sido infiel, yo no puedo decirle eso a Charis. O sea, no puedo reclamárselo como un premio. Nosotros no podemos reclamarle a Dios, pero es que yo no he escuchado música. Cuando nosotros lo tomamos como una decisión personal porque queremos acercarnos a Él. Es algo que nos nace a nosotros. ¿Sí? Es algo natural en nosotros. Si nosotros nos lo imponemos sin nosotros sentirlo de corazón, ahí va el problema. ¿Sí? Pero cuando nace de nosotros, yo no voy a poder reclamarle a Dios. Yo nunca escuché, no. O sea, es algo que me nació. Es parte de lo que yo asumí. Y a lo que me comprometí yo personalmente sin que Dios me lo pidiera, o cuando Dios te lo pide, ahí sí es diferente. Ahí sí es muy diferente, porque el Señor te lo pidió explícitamente a ti. ¿Sí? Entonces creo que eso también es para tenerlo en cuenta. Y por último quiero dejarle un testimonio, para al menos por último para mí, yo cierro ya mi intervención. Es, por ejemplo, Nana y yo, o sea, nosotros somos muy musicales desde chicos, desde niñitos. Y a Nana y a mí nos gustaba mucho la voz. O sea, Nana es testigo de eso, ¿sí?
nos poníamos, había días que nos poníamos a ver batallas de La Voz, audiciones a ciegas, y La Voz es un programa chévere, o sea, uno dice, oye, ese es chévere, o sea, es sano, no hay nada malo, no es un programa vulgar, no es un programa grosero, ni nada de eso, para nada, listo. Pero ¿qué pasaba? Que La Voz nos gustaba mucho porque, nos gustaba mucho no por la música, pero de una u otra forma el mensaje que mandaba era la música. Pues de eso se trataba el programa. Exacto, y se nos quedaban las canciones. Y uy, la versión de tal tipo que hizo de tal canción, uy, claro. No sabíamos las canciones, pero era por las batallas. Por las batallas, exacto. Nosotros no escuchábamos música, escuchábamos La Voz. Y de La Voz nos comenzamos a eso permeaba. Hoy en día, a veces me ha pasado que yo a veces veo, me acuerdo, esa persona, ese tipo de cantaba muy bien, tal, y veo una batalla de La Voz, y me acuerdo cómo nosotros lo veíamos antes, y me doy cuenta del cambio. Dios nos los pidió, Dios nos dijo, o sea, no vean La Voz, yo no sé si nada se acuerdan, no vean más La Voz porque ustedes están permeando con todo eso. Sí. Y son cosas que no tienen nada de malo, pero el Señor a cada quien nos pide conforme al proceso que estamos viviendo. Y hay cosas en un tiempo específico que Dios puede decir, esto no te conviene. Y quita. A algunos le ha quitado una serie, sé de casos, ¿sí? A algunos le ha quitado un juego, a algunos le ha quitado un programa de televisión, todo eso, ¿sí? Y el Señor nos puede demandar esas cosas personalmente porque nos ama. Y cuando nosotros aceptamos el amor de Dios y aceptamos su formación, entendemos que Él lo hace por amor y no por imposición, no porque Él no quiere vernos feliz, ¿no? Porque muchos pensarán entonces, la vida cristiana sí es amargada porque entonces no pueden ni hacer esto, no pueden lo otro, no pueden hacer nada, hasta eso es malo. Entonces, como conclusión, yo creería que el punto es saber qué es lo que Dios personalmente nos pide a cada uno de nosotros y ser fiel con eso. Y si nosotros nos imponemos algo y le queremos hacer un voto al Señor, también mantenerlo, saber comprometernos a algo que estemos dispuestos a sostener. Sí. Y que todo eso es lo que nos ayuda a crecer en la relación con Dios. O sea, todas las decisiones que estemos tomando que nos ayuden a crecer con la relación con Dios. Que eso es lo que queremos, ¿no? Así es. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Nana. Gracias. Gracias. Esperamos que todo lo que hemos estado hablando pueda edificar o por lo menos mostrar un punto de vista con respecto a lo que nosotros hemos vivido en nuestra experiencia y pues que podamos ser gente que su sí es sí y su no es no y que tengamos las cosas claras, o sea que la verdad dice que la verdad nos hace libres, entonces que en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios podamos tener verdad y que esa verdad nos haga libres. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Chao. Chao.